Muy buenas noches, amados amigos y amados hermanos del Centro Cristiano de Heredia. Mi nombre es la pastora Carmen Barrantes, soy la pastora de la Red de Mujeres del Centro Cristiano y para mí es un honor volver a estar con ustedes en esta célula en línea. Hoy hablando un tema que a mí me gustó muchísimo y que lo desarrollé junto con una de mis supervisoras, Alicia Rodríguez. Y es sobre altares con ofrendas vivas, así se nos llama esta noche la célula en línea. Altares con ofrendas vivas. El versículo clave es Romanos 12:1. Dice, por tanto, amados hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Hay un canto que a mí me gusta muchísimo de Julio Melgar que dice, hoy yo soy un altar. Y usamos muchas veces ese término en nuestra jerga cristiana. El canto dice, hoy yo soy un altar donde puede morar tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Se los recomiendo para terminar la célula que puedan buscar este canto y puedan dejarse ministrar por él. Pero constantemente oímos esta expresión altar. Yo soy un altar, el altar de nuestra adoración, el altar familiar. ¿Pero qué es un altar? Será necesario que al día de hoy, en el tiempo de la gracia, podemos usar este término, altar. ¿Qué es un altar? Bueno, según el diccionario, es piedra o un lugar elevado donde se celebran ritos religiosos con ofrendas y sacrificios. Eran mesas o estructuras destinadas a esos sacrificios y a esas ofrendas. La palabra altar significa lugar elevado. Por eso es que cuando nosotros usamos ese dicho, lo tiene puesto en un altar, es porque lo tiene puesto muy arriba, ¿verdad? De ahí donde se viene esa expresión. Ahora, ¿cuál es el significado y el propósito del altar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? Significa exactamente eso, lugar de sacrificio. El propósito principal era establecer y mantener una relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Por ejemplo, en Éxodo 20:24 dice, altar de piedras harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Y todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Pues era un lugar de encuentro, era un lugar donde se sacrificaban los animales y pues ahí Dios se derramaba en su misericordia para con su pueblo. Pero estamos hablando de los altares de estos tiempos. ¿Será que tenemos que tener un altar hoy día? Volvamos a Romanos 12:1, que nos está exhortando, amados hermanos, a que nosotros seamos ofrendas vivas y las ofrendas se presentan ante los altares. ¿De qué tipo de altar entonces estamos hablando? Según el altar del Nuevo Testamento, es un lugar de consagración. Romanos 12:1 dice, presenten sus cuerpos, donde el creyente muestra una absoluta dedicación a Dios. Primera de Pedro 2:5 dice, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No son sacrificios para salvación, sino sacrificios para consagración. Estos dos versículos podemos ver que las ofrendas que le agradan a Dios son las ofrendas
que se basan con una actitud de corazón puro y no necesariamente el tipo de ofrenda que traemos. Por ejemplo, tenemos aquella historia de Caín y Abel, que Dios le agradó la ofrenda de uno y no la ofrenda del otro. ¿Por qué? Por la actitud del corazón de Abel fue que Dios le agradó la ofrenda y la de Caín la aborreció. O aquel pasaje que está en Mateo 5, 23 y 24, que dice que cuando usted quiere dar una ofrenda, pero se acuerda que usted tiene algo contra su hermano, deje ahí un momentito su ofrenda y vaya y se ponga en paz con su hermano y luego venga y presenta la ofrenda. Esa es una ofrenda que Dios agrada, que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una actitud del corazón, una actitud que le agrada a nuestro Dios. Ahora, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales? ¿Por qué usamos esa palabra sacrificio? No es que Jesús ya murió en la cruz del Calvario, querida pastora, y ahora nosotros no necesitamos sacrificarnos. Pues sí, Jesús ya se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario, pero ahora nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como una ofrenda viva y agradable a Dios. ¿Qué significa eso? Pues hacer morir la carne y someterse al Espíritu. No hay otra forma. Ahora, hay una serie de sacrificios que la misma palabra de Dios nos motiva a hacerlo. Por ejemplo, un sacrificio de alabanza. El mismo salmista dice, ofreceré sacrificios de alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Palabras que salgan de nuestra boca que nos delaten que pertenecemos al Señor, como a Pedro le delató ahí cuando estaba a la par de Jesús, cuando le estaban juzgando en el patio, y sus mismas palabras le delataron y le dijeron, este va con ellos porque habla igual a ellos. Y fue tanto que Pedro tuvo que ponerse a maldecir para decir, no, yo no tengo nada que ver con este hombre. Ojalá que sean sacrificios de alabanza, palabras que nos delaten, amados hermanos, de que Jesús está en nuestro corazón. Y también tiene que ver con hacer lo bueno, con ayudar a nuestro hermano. Por ejemplo, vea lo que dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, hablando de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien, de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios Dios se agrada. Entonces, no estamos hablando de sacrificios para salvación. Estamos hablando de un sacrificio, de un sacrificar de nuestra carne, en donde queremos que el Espíritu de Dios nos doblegue o forme el carácter de Cristo en nosotros a través de un fruto de nuestra boca que evidencie que somos sus hijos, pero que también tiene que ver con la ayuda, el amor a los hermanos. Esas son las clases de sacrificios que agradan a Dios, según Hebreos 13:15. Ahora, ¿qué otra forma podemos hacer sacrificios? Por ejemplo, obedecer y prestarle la atención a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas que supuestamente agradan a Dios, pero ¿sabe una cosa? Dios lo que más mira es la intención del corazón y tu deseo de obedecer la palabra tal cual está y no hacerle quiebres a la palabra para poderse usted acomodar. Primera de Samuel 15, 22 y 23 nos da un claro ejemplo de lo que es lo que Dios estima en la obediencia. Por ejemplo, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como el que le obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros, porque como pecado de abominación es la rebelión y como los ídolos e idolatría el ser obstinado. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también
te ha desechado como rey el día de hoy. Y miren que aunque son pasajes del Antiguo Testamento, amados hermanos, lo que realmente Dios está tratando es con las actitudes del corazón de las personas. Ahora, ¿por qué es importante entonces un altar? El altar es un lugar de encuentro con Dios. Es ese lugar especial que usted tiene dentro de su corazón, dentro de su espacio para encontrarse con Dios. Es ese lugar donde usted entrega su vida, donde usted se entrega a sí mismo y le ofrece al Señor, aun cuando no tenga ganas, aun cuando tal vez no entienda todas las cosas. Usted se entrega a sí mismo y usted le dice: Señor, aquí reconozco que tú tienes el poder y la autoridad sobre mí misma. Hoy traemos al altar nuestra alabanza, nuestro cuerpo, buscando tu santidad, separándonos del pecado. En el altar traemos entonces, amados hermanos, nuestras vidas y hacemos morir el orgullo, la vanidad, los deseos de esta vida pasajera. Así como un animal era traído y era ofrecido en el altar para que fuera un olor grato al Señor, no para salvación, amado hermano, insisto y quiero que quede claro esto, pero sí un sacrificio, ofrecernos a nosotros mismos para querer hacer la buena voluntad de Dios, aquella que es agradable y perfecta. Tenemos que acordarnos que únicamente la sangre de Jesucristo es el único que nos da el poder y la autoridad de presentarnos al Padre. Pero cada vez que usted y yo tenemos una actitud de entrega sacrificial delante de Dios, eso a Dios le agrada. Y por último, tenemos que recordar que somos un altar agradable a Dios solo por medio de la sangre de Jesucristo. Vea lo que dice Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y nos ha purificado, santificado, justificado y perfeccionado. Tenemos acceso libre a venir al altar y presentarnos ahora como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. Aquí lo explica muy bien Hebreos. Ya no hace falta entonces una muerte física. Usted y yo no tenemos que morir, pero sí se refiere a morir al pecado. Ustedes y yo, cuando fuimos bautizados, morimos al pecado para resucitar a una nueva vida en Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pregunto, ¿gobierna Cristo en su vida? ¿Es Cristo quien dirige tu vida y toma todas las decisiones de tu vida? Romanos 6 y 7 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en este cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto y ha sido justificado, porque él ha muerto, hablando del cuerpo, y ha sido justificado del pecado. Entonces, amados hermanos, la conclusión de hoy es que el altar, esta palabra altar, nos hace recordar ese amor de Dios tan grande que envió a su Hijo Jesucristo a morir. Él fue ese sacrificio único y perfecto que nos dio la salvación. Pero a la vez nos motiva a hacer ofrendas vivas de alabanza, de santidad, agradable al Señor. Y si tú estás apartado de Dios, quiero decirte que hoy es un día de reconciliación. Si hoy has dicho: no, Señor, me he examinado y creo que yo no soy ningún altar ni nada parecido, pero anhelo serlo, le invito a que usted cierre ahí sus ojos
y reconozca a Cristo como Señor y Salvador de su vida y entregue su vida a Cristo en este momento. Y después oraremos por todos los demás. Padre Celestial, en este momento quiero decirte que reconozco que he hecho mi voluntad, que no soy una persona entregada a ti. Reconozco, Señor, que tú no adquieres un señorío en mi vida. Por tanto, Dios, estoy cansado, estoy cansada y quiero entregarte mi vida el día de hoy. Quiero ser un sacrificio vivo y santo, agradable a ti, reconociendo tu señorío en mi vida y que tu sacrificio por mí fue suficiente para limpiarme de todos mis pecados y de todas mis maldades y poder tener un acceso directo al trono de Dios. Por tanto, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Señor, ahorita vamos a orar todo el resto de los hermanos y vamos a decir, Dios, aunque tal vez yo no lo entienda todo, ni muy bien, hoy quiero responder al llamado de santidad, de consagración y a ese morir a la carne cada día, haciéndome de mi vida un sacrificio vivo y santo, agradable a ti. Esa es el verdadero culto inteligente, es el verdadero culto de cual te puedo honrar. Y ese culto me va a ayudar a tener sacrificios de alabanza, a ofrecerme a mí mismo, Señor, para ser perfeccionado cada día más por el poder y el obrar de tu Santo Espíritu en mi vida. Gracias, Señor, porque tú no abandonas la obra de tus manos y tampoco te cansas de mí y me enseñas cada día a vivir en integridad delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos. Dios me los bendiga. Muy buenas noches.